Queridos amigos, pues muy buenos días y feliz domingo. El primero entre vosotros sea vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nos dice hoy la palabra de Dios. Fijaros que se utiliza una palabra que es muy fuerte, humillarse. No habla de humildad, de ser humilde, habla de humillarse. Tapeinó es en griego la palabra que utiliza el evangelista, que significa eso, humillarse, avergonzarse, vivir en pobreza. El Señor nos está llamando a vivir en pobreza, a rebajarnos, no a maltratarnos, no a odiarnos a nosotros mismos, no a ser los peores jueces de nosotros mismos, como muchas veces nos pasa. Pero sí nos está llamando a ponernos al servicio, a ponernos en el último lugar, a que si nos invitan a una boda, como nos dice en otro pasaje del Evangelio, ocupemos los últimos puestos. A esto nos está llamando el Señor. Fijaos que en otra parte del Nuevo Testamento, concretamente en la carta a los Filipenses, Pablo tiene un cántico maravilloso donde se entiende mucho mejor esto de el que se humilla será ensalzado. Y dice Pablo en esa carta a los Filipenses que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde, no se vanaglorió de su categoría de Dios, pudiendo haberlo hecho perfectamente. Él era Dios, podía haber dicho, oye, aquí soy yo el jefe. No hizo alarde de su categoría de Dios. Bien al contrario, se rebajó y se hizo uno como nosotros. Fijaros, todo un Dios se hace uno como tú y como yo. Yo no sé tú, pero desde luego yo soy un mediocre. Pues Dios se hizo uno como yo. Fíjate si se rebajó. Pero no solo se rebajó a hacerse uno como yo, sino que tomó la condición de esclavo, se puso a servir, a lavarle los pies a los demás, a ponerse al servicio de los demás. Todo el mundo entendería que llegara todo un Dios y se sentara en un trono. No, se puso a servir a los demás, a lavar los pies de los demás. Y no solo se rebajó tomando la condición de esclavo, sino que se sometió a la muerte, más abajo aún. Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, que era la que estaba reservada para los peores de todos. Fijaros si se humilló, si se rebajó nuestro Señor, que precisamente por eso Dios después, como dice ese cántico, lo glorificó, lo ensalzó. La razón por la que Dios glorifica al Señor y a Jesús es precisamente porque se humilló, porque se rebajó. Fijaos que hay que entender muy bien lo que significa esto de humillarse, ¿no? No estamos hablando de humillar haciendo daño, ni siquiera a nosotros. No tenemos derecho a hacernos daño ni a hacer daño. Pero humillarse significa rebajarse, significa ponerse en el último lugar, ponerse al servicio de los demás. Y esto es lo que nos enseñan los santos. Celebrábamos el otro día el Día de Todos los Santos. Los grandes santos de la historia de la Iglesia lo que vienen a poner de manifiesto no es que se han coronado como santos porque eran gente que les quedaba muy bien la corona o el trono, sino que se rebajaron, que se hicieron pobres con los pobres, que se humillaron, que fueron capaces de detectar una determinada realidad y se pusieron manos a la obra para llevarla adelante con la fuerza de Dios y el carisma que el Espíritu Santo les había insuflado. Estos son los grandes santos. Pero también hay santos de la puerta de al lado. Hoy me gustaría hacer un homenaje a los santos de la puerta de al lado. Dice el Papa Francisco que efectivamente están los grandes santos que están en los altares, ¿no? San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís. Bueno, pues ahí podemos poner toda la lista de los grandes santos de la historia de la Iglesia, pero luego están los santos de la puerta de al lado, tu vecino, tu vecina, que es más bueno y que es más buena que el pan. Así que hoy a mí me gustaría hacer un homenaje a los santos de mi vida, estos que están ahí, a la puerta de al lado, que en cualquier momento llamo y me demuestran su amor incondicional, su entrega sin pedir nada a cambio, sin condiciones. Y yo hoy pues me acuerdo, los he apuntado en una lista incluso, porque quiero ponerlos de manifiesto. Me acuerdo de gente que está ya o que está ya gozando de la gloria de Dios. Me acuerdo de mi tía Carmen, me acuerdo de mi abuela Paca.
Me acuerdo de mamá Ivonne, una mujer extraordinaria que me cuidó muchísimo cuando yo estaba estudiando en Jerusalén la teología. Me acuerdo de Pacoli. Me acuerdo de Luisa, la modista de Badajoz, una mujer que es buena, ¿no? Lo siguiente, y que está en mi vida y es una santa de la puerta de al lado en mi vida. Me acuerdo de Carmen, la modestita. Me acuerdo de Manuela, la de Arturo, en mi pueblo, en Solana, una mujer buena, que Dios puso en mi vida y de la que he aprendido muchísimo. Me acuerdo de Paqui Agulló, catequista de Elche, que ha sido para mí una auténtica bendición y una santa de la puerta de al lado. Me acuerdo de María José, de la parroquia de los Desamparados, también en Elche. Otra mujer encomiable, entrañable, entregada a la construcción del reino de Dios y de la que he aprendido muchísimo. Me acuerdo de Ani Ríos, una cocinera que vive aquí y que nos ha cuidado siempre como si fuera una auténtica mamá. Me acuerdo de mi buen amigo Paco Pardo, que ya está gozando de la gloria de Dios, otro santo de la puerta del lado. Me acuerdo de mi amigo Daniel, también de Solana, otro hombre verdaderamente entregado. Me acuerdo de Pepi Miniegla, otra mamá Margarita en mi vida y que me ha cuidado y me ha protegido y me ha bendecido siempre. Me acuerdo de Carmen Maya, otra cooperadora de Badajoz que eso es bondad absoluta. Me acuerdo de mi amigo Antonio Herrera, santo absoluto, un santo, o sea, un hombre que verdaderamente tiene un corazón de oro. Y me acuerdo de Mariana Hoffner, santa, no, lo siguiente, de la que aprendo muchísimo de Dios y de su relación con Dios. Me acuerdo de Joan María Bernet, el padre Bernet, que ha sido mi confesor durante 4 años en Jerusalén. Me acuerdo de Stephen, otro salesiano que estuvo conmigo en Jerusalén, un hombre que ya está gozando de la gloria del Padre. Me acuerdo de Manolo de la Concha, me acuerdo de Juan Méndez, me acuerdo de Jaime Jonamine, me acuerdo de Joaquín, de Pepe, me acuerdo. Todos estos son los santos de la puerta de al lado de mi casa, de la casa de mi vida. Fijaros qué cantidad de gente el Señor ha puesto en mi vida, en mi camino, allá donde he estado, en Elche, en Jerusalén, en Badajoz, en Sevilla. Allá donde voy, el Señor pone santos de la puerta de al lado que me cuidan, que me demuestran su amor incondicional y que son para mí iconos de Dios. Es decir, son para mí representaciones muy directas y muy sinceras de lo que Dios es, de lo que Dios ama y de cómo debe ser Dios. Así que hoy hago mi pequeño homenaje a mis santos de la puerta de al lado, a toda esta gente que está ahí siempre pendiente, siempre entregando, siempre queriendo, siempre amando, siempre tratando de construir el reino de Dios. Gente humilde, gente sencilla, gente que no tiene ningún problema en humillarse si hace falta por los demás y gente que verdaderamente hoy me muestran lo que significa la palabra de Dios que hoy se nos transmite. El que se humilla será ensalzado. Buenos días, queridos hermanos.